Muy buenos días, tardes, noches, el momento en el que usted tome para ver este video. Le damos la bienvenida en nombre de Iglesia Dios Tu Sanador, de nuestro amado pastor Miguel Ángel Solórzano y de su servidor Byron Solórzano. Sean bienvenidos a nuestro programa, nuestros 15 minutos con él. Es una bendición poder estar nuevamente compartiendo una nueva lección bíblica que esperamos sea de bendición y de crecimiento espiritual. Y amado pastor, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál es el secreto de la prosperidad económica? Es bien linda la pregunta porque últimamente la iglesia evangélica tuvo un boom de la prosperidad, pero solo se refiere al dinero. Así es. Y la prosperidad que Dios nos da es una prosperidad integral, ¿verdad? Y eso es lo que quisiéramos compartir con ustedes esta mañana. Y si me permiten, quisiera hacer una breve oración para poner en las manos de Dios este tiempo. Amén. Señor, te damos gracias por este día maravilloso que nos regalas para vivir. Ayúdanos a vivirlo intensamente, como si fuera el último día, para que aprovechemos al máximo todas las bendiciones que tú has derramado ya anticipadamente sobre nuestro caminar. Te pedimos que bendigas esto que vamos a compartir, que sea el poder del Espíritu Santo el que nos llene de denuedo, de gracia, para alcanzar el corazón de cada persona que nos vea y nos escuche, para que sea bendición en sus vidas, para que sea de crecimiento y madurez, para que sea de entendimiento y revelación, y para que puedan amarte a ti cada día más. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Muy bien. Las leyes de la prosperidad y del uso de las que hemos hablado anteriormente pueden realzar considerablemente la prosperidad económica de una persona. Si tú nos pudieras leer lo que nos dice la Biblia en Lucas 6:38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Muy interesante, ¿verdad? Si lo analizamos, dice, dad y se os dará. Y luego dice, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Esto es bien impactante porque es algo que va a venir. Así es. Tú no lo vas a salir a buscar, sino va a ser como un regalo que Él nos va a dar cotidianamente. Así es. Porque el mayor deseo de Dios es que no nos falte nada. Pero Él mantiene un balance porque, como dice en una porción la Biblia, no me des tanto que me olvide de ti, ni tampoco que pueda blasfemar tu nombre, ¿verdad? Entonces, Dios mantiene un balance en cuanto a lo que nos da, pero nos dice algo bien interesante. Usa el concepto medida, ¿verdad? Como que se puede achicar o agrandar. Entonces dice él aquí que con esa misma medida con que uno mida, nos volverán a medir. O sea, si yo te doy a ti con amor y te doy sin reproche y con abundancia, tal vez en el instante no va a venir y tal vez no va a venir de ti, pero por otro lado Dios ya tiene preparada una medida más grande, amén, más abundante y más satisfactoria para mi vida, ¿verdad? Porque Dios no se queda con nada. Y no solo en lo material, pastor, sino en el amor que sembramos y en la bendición que damos a otros, el afecto, el cariño, la amistad. Eso va a venir también de parte de Dios. En la medida que yo lo dé, en esa medida va a venir. Así es, porque prácticamente son leyes de prosperidad y de uso. Amén. Porque somos prosperados y usamos lo que tenemos para bendecir a otras personas. Porque el problema de la avaricia casi nunca lo logramos detectar. Nosotros, si vemos a una persona que es sumamente rica, decimos, tan avaro, tan tacaño que es. Pero la realidad es que todos caemos en ese vicio. Porque en cuanto tenemos bastante ya no queremos compartir. Porque el nivel al que llegamos no queremos que decrezca, sino que se aumente. Y ahí es donde la avaricia comienza a tomarnos ventaja. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos con eso. Amén. Porque dice que si presta un buen servicio, recibirá a cambio un buen servicio. Si da 8 horas al día de trabajo inteligente, honrado y bueno, recibirá un ascenso y un sueldo más elevado. Si trata a otros con amabilidad y compasión, recibirá eso mismo como recompensa, lo que tú acabas de decir, amén, ¿verdad? Amén. Tú lo integraste más porque hablabas del amor, y eso así es, porque nos cuesta tanto comprender que Dios pone siempre nuestra vida como una analogía de la siembra, ¿verdad? Sembramos y cosechamos, pero la siembra tiene implicaciones, ¿verdad? Y la idea nuestra es
a mí que me den, y dependiendo de lo que me den, entonces yo doy, y es al revés. Es al revés. Yo doy, y dependiendo de cómo yo dé, entonces así me va a venir a mí, ¿verdad? Así es. Así es. Gloria a Y Dios. recuérdate que también la mentalidad de una persona que no está espiritual y que no conoce la palabra de Dios, le aconseja a uno, porque a mí me lo dijeron, no seas tonto, no des tu dinero para que se enriquezca más el pastor, para que se compre un carro nuevo, para que tenga una mejor casa, no seas tonto. O sea, desviaron la proyección espiritual que Dios había puesto en mi corazón hacia un elemento egoísta, mezquino, humano. Dejé de ser espiritual y me confundieron. Y yo me confundí también, pero luego retomé el camino a través de orar y de leer la palabra, y Dios me enseñó que cuando yo doy mi diezmo, no se lo estoy dando a un pastor, ni a una entidad, ni a una iglesia, se lo estoy dando a Él. Amén. Por eso es triste ver que la iglesia la han usado como, por ejemplo, la gente dice, doy mi diezmo, pero deme un recibo para no pagar impuestos. Entonces ese ya no es diezmo. Eso ya no tiene el sentido espiritual del diezmo. Esa es una negociación. Doy el diezmo para dejar de pagar el impuesto que tengo que pagar. Y las iglesias ponen a veces hasta ese erróneo aviso de decir, si nos da su diezmo, le damos recibo para que no tenga que lo deduzca de sus impuestos. Para que no. O sea, mezclan una cosa con otra. Yo creo que cuando damos el diezmo debemos pensar, esto es un sacrificio de amor que le estoy dando a Dios en obediencia. Porque la promesa de Él es que Él me va a bendecir. No buscarle ese tipo de negociaciones que el mundo, o trueques que el mundo hace para desvirtuar la santidad del proyecto de vida que Dios nos da. Por eso, si nos pudieran leer Mateo capítulo 13, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Exactamente. Porque si le damos a Dios, el Señor nos va a devolver, dice, al 30, al 60 o al 100 por uno. Porque Dios no tiene medida para bendecirnos, siempre va a ser abundante. Amén. O como leímos en la llamada anterior, buena, apretada, remecida, dice, ¿verdad? Y rebosando en nuestro regazo. A nosotros nos cuesta entender el proyecto de Dios, pero lo que Él está tratando de hacer es que entendamos que todo lo que poseemos viene de Dios. De tal manera que todo lo que Él nos da, realmente Él es el dueño de lo que nos da. De eso le tenemos que devolver una 10ª parte a nosotros, porque es de Él, no es nuestra. A veces creemos que le estamos haciendo un favor con dar el diezmo, pero realmente lo que estamos haciendo es un acto de obediencia sacrificial para Dios, confiando en que ese 10 que le voy a dar, Él me lo va a devolver, multiplicado encima de lo que ya me proveyó. Amén. O sea que de todas maneras es como una ganancia, porque en el Antiguo Testamento nos habla del diezmo también, y ahí nos dice algo en Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. O sea, hasta que sobreabunde. O sea, es una bendición integral el dar el diezmo. Porque si tú te recuerdas de las 12 tribus, a 11 tribus se les dio territorio, riqueza, todo en abundancia. Pero a esa 12ª tribu, que era la tribu de Leví, no se le dio riqueza ni un proyecto agrícola o comercial para resarcirse y tener de qué vivir, sino Dios les dijo, ellos son mis siervos, que los van a asistir a ustedes espiritualmente, ustedes lo tienen que mantener con la bendición que yo les voy a dar a ustedes, para que ellos no se desvíen en su mente y en su corazón, como diciendo, para que nosotros los siervos de Dios no nos volviéramos comerciantes de la fe, sino que sirviéramos a Dios con desinterés y con amor, porque las otras 11 tribus iban a dar la provisión para que sostuviéramos a nosotros y nuestras familias con dignidad. Amén. Porque el propósito de Dios no es volvernos ricos, como muchas gentes proyectan o dicen.
La riqueza de Dios en realidad es espiritual, no material, porque no quiere que nos falte nada. Y si realmente tenemos con qué vivir y hasta con qué compartir un poco, somos ricos. Pero cuando caemos en el prurito de querernos enriquecer y de aumentar mucho nuestros beneficios, nos entra esa maldad de la avaricia y nos olvidamos de Dios. Amén. El dinero se vuelve nuestro Dios. Pablo le enseña a Timoteo en 1 de Timoteo 6 que la raíz de todos los males en el mundo, en la humanidad, es el amor al dinero. No el dinero, sino el amor que le ponemos al dinero. O sea, con suma facilidad, si no diezmáramos, le tomaríamos tanto amor al dinero que nos olvidaríamos de Dios. Y ese dinero tiene un Dios, entre comillas, con D minúscula, que se llama Mamón. Y nos volveríamos seguidores de Mamón. Por eso es tan importante tener un balance en lo que el Señor nos comparte y nos da. Por lo tanto, estamos hablando de una prosperidad de una magnitud tal que supera todo lo que podemos imaginarnos. Porque Dios dice, si quieren mis bendiciones, den para mi obra y para otras personas. Si quiere tener éxito como trabajador, como hombre de negocios o en cualquier campo que usted pueda tener a su alcance, dé generosamente de sí mismo, de su tiempo, de su energía, de su amor. Si es usted compasivo y usted es generoso, recibirá una recompensa todavía mayor, porque esta es la ley de la reciprocidad. No se engañe, ni deje que quiten el impulso espiritual de su corazón si usted quiere dar. Pero también le aconsejo algo. Si usted en su corazón no siente dar, si usted tiene una controversia muy profunda en dar para la iglesia, ore, porque es mejor que no dé, porque dice el Señor que Él bendice al dador alegre. Entonces cuando usted ore y el Espíritu Santo le hable a su interior, y usted sienta ese impulso espiritual de amor, de dar, usted va a disfrutar el dar. No va a ser una carga, va a ser un gozo, va a ser algo maravilloso, va a ser algo que lo va a satisfacer internamente, y cada vez en su mente va a comprender que el dar es mejor que recibir. Entonces la ley del uso unida a la ley de la reciprocidad produce una combinación imbatible en cuanto a las bendiciones que van a venir a la persona que da de esa manera. Y yo recuerdo, pastor, hace muchos años tuve la oportunidad de compartir con gente del Ejército de Salvación, que es un movimiento cristiano, y me dieron un testimonio y conocí al muchachito del testimonio ahí en la colonia del Mezquital. Este niño recibió enseñanza bíblica con ellos, y dentro de la enseñanza él aprendió esto y aprendió lo que era el diezmo. Entonces el niño quedó tan convencido, y él se encargaba de atender un negocio de venta de frutas, y sin decirle a sus papás, él tomó de la venta del día el diezmo y lo dio a la iglesia. Entonces, cuando él le dijo a sus papás que había hecho eso para que Dios bendijera más el negocio, su papá lo golpeó muy fuertemente y lo insultó y le dijo que era un tonto y que no tenía derecho a hacer eso y que era un ladrón. Entonces le dijo, con tu trabajo vas a pagar esa 10ª parte que tomaste para darle a la iglesia. Entonces el niño le dijo, yo quiero que tú aprendas lo que yo aprendí, la bendición que es dar, porque darle a Dios con fidelidad te va a bendecir, papá, va a crecer el negocio. O sea, es tonto, le decía el papá, y lo golpeaba. Entonces el niño le dijo, con mi propio dinero que yo gano voy a poner un negocio y tú vas a poder ver que Dios sí bendice. Entonces el papá se burló de él y sacó 20 quetzales y le dijo, yo te doy 20 quetzales, le dijo, porque en 2 días no vas a tener nada, se está regalándole dinero a esos mentirosos. Entonces el niño fue, tomó ese dinero y otro que él tenía y empezó a trabajar. Para no cansarte, después de un par de semanas ese niño tenía otros 2 puestos y le dio oportunidad a otros 2 niños que llegaban a estudiar la Biblia con él a la iglesia dominical, y pusieron ventas de fruta, y la verdad es que el papá se quedó tan sorprendido de que en tan poquito tiempo creciera de una forma tan grande el negocio de un niño, que el papá fue a la iglesia, se convirtió y también se volvió diezmador. Y Dios los bendijo grandemente. Ahora ellos tienen un puesto en un mercado cercano y ganan mucho dinero, porque son fieles con Dios y son dadivosos y de buen corazón. Entonces,
Hay una llamada, pastor, en Hechos, capítulo 20, verso 35, que dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Aleluya. O sea que a medida que usted le dé a otros, Dios comenzará a hacer que sus bendiciones se derramen sobre usted abundantemente. Al usar sus talentos bajo la dirección de Dios, dándole tiempo a sus recursos para que crezcan, sus bendiciones se multiplicarán por encima de todo lo que usted pueda imaginarse. Porque el propósito no es convencerlo de que usted dé para que se enriquezca. El propósito es que usted dé para que se llene de espiritualidad. Porque cuando nosotros damos, nosotros dos somos convencidos de dar el diezmo. Amén. Y yo soy el primer diezmador de la iglesia, gloria a Dios. Porque no tendría autoridad moral si yo no predico con el ejemplo. Y mi hijo lo hace de la misma forma, con gozo. Mis hijos, mi esposa, mi familia diezma, son los mayores diezmadores de la iglesia. Porque hemos comprendido que es una bendición muy grande. No lo hacemos porque el Señor nos vaya a enriquecer, lo hacemos porque hemos descubierto lo que sigue diciendo. Si pudieras ir a Malaquías en tu libro, la promesa que Dios da a través de cumplir con el diezmo es maravillosa. En el capítulo 11, Malaquías 3, versículo 11. Y dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. O sea que Él está diciendo que la bendición no es solo que no vamos a decrecer en nuestra economía, sino que todo lo que poseemos va a ser guardado, protegido y cubierto por su amor para prosperarnos de una manera integral. Que la palabra de Dios haya llegado a lo profundo de su corazón y a esa parte tan dura que tenemos los seres humanos, que se llama billetera. O sea que ruego a Dios que ustedes sean tocados espiritualmente para que donde estén puedan ayudar a los necesitados y puedan ayudar a sostener la obra de Dios en cada iglesia. Nuestro hermano nos despide con una oración. Dios de la gloria, permítenos, Señor, ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas. Permítenos, Señor, tener fidelidad y alegría a la hora de dar. Padre, yo te ruego que convenzas a muchas personas que tal vez están dudando si dan o no dan, que el Espíritu Santo revele en sus corazones que dar es la mejor manera para recibir. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo y por este programa, y bendigo a cada persona donde quiera que esté, y que te puedan conocer y darse cuenta de todas las maravillas que tú, Señor, ofreces a quienes tienen fe en ti. Gracias, Padre bendito, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.